Esta semana el Ecuador no sufrirá los racionamientos de energía eléctrica al menos hasta el 12 de mayo próximo, de acuerdo a lo que ha anunciado el gobierno nacional. Esto debido a al mejoramiento que ha habido en los últimos días en los embalses de las hidroeléctricas, lo que ha llovido, la compra de energía a Colombia y la recuperación me parece de una parte muy pequeñita, pero algo es algo del parque termoeléctrico. No obstante, se ha anunciado la creación de un comité de expertos o un comité técnico para analizar posibles medidas a tomar. Entre ellas se especula ya en algunos sectores políticos que es como un preámbulo para analizar la eliminación de los subsidios a los combustibles o el incremento de precio a los combustibles. ¿Qué opinión le merece el manejo que se ha dado ahora ya a la crisis eléctrica, esta desconexión que han hecho algunos sectores de la industria también para aportar a enfrentar esta crisis y lo que ha anunciado el gobierno, esta creación de este comité? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como lo advertimos antes de la consulta, se venía este aumento de los combustibles, ¿no? Creo que eso es absolutamente claro. Los ecuatorianos tienen que tener absoluta claridad que se viene un aumento fuerte de los combustibles, el precio de los combustibles aumentará. Se rumora que es un aumento de 10 centavos por mes en el caso de la gasolina extra. Parece que todavía no hay claridad respecto al tema del diésel, pero evidentemente impactará en toda la economía nacional. El tema del acuerdo con el FMI fue claro desde un inicio. Ellos buscaban que se cumplan dos condiciones estructurales. La una, el aumento del IVA, que lo hizo mediante un decreto ejecutivo inconstitucional a partir de un veto inconstitucional, y luego ahora el aumento de los precios de los combustibles, que ha sido, pues claro que están apuntando en esa dirección. Lo que resta por confirmar es si es que la crisis energética, la crisis eléctrica, fue una excusa, digamos, para poder plantear el aumento de los precios de los combustibles. Pero imagínense, si con el racionamiento eléctrico que vivió el país y que no está del todo solucionado, ya tuvimos tremendos problemas, imagínense con el aumento de los precios de los combustibles. Entonces, creo que por ahí los ecuatorianos tienen que estar conscientes, preparar tu bolsillo para lo que será este duro golpe a la familia ecuatoriana. Buenos días, economista Arauz. Se habla de los combustibles, en este caso usted ha mencionado gasolina extra y diésel. ¿Qué pasaría con el gas licuado de petróleo, considerando lo vital que es, por ejemplo, el gas para las familias al momento de preparar los alimentos? ¿Estaría dentro de los combustibles que también se examine el alza del precio o no? Probablemente hay algún aumento ligero, no me quiero adelantar, evidentemente no sabemos los detalles, pero siempre hay dos tipos de combustibles sensibles, el de diésel y el tema del gas de uso doméstico, ¿no? En esos, en general, quienes han estado al mando de la política económica en estos últimos años, los acuerdos con el fondo han decidido mantener precios congelados, pero lo que sí ya es evidentemente seguro y que parece que sí no hay vuelta atrás es el aumento de la extra, insisto, a 10 centavos al mes. Veamos qué pasa con el diésel. Entiendo que los sectores transportistas se han reunido ya para evaluar esta situación. Es decir, este aumento o este inminente aumento del precio de los combustibles, economista Arauz, se va a dar como no por la necesidad de financiamiento que tiene la caja fiscal para enfrentar esta situación de crisis eléctrica, entre otros problemas que le afectan, sino como una exigencia del Fondo Monetario Internacional, es decir, para que les aprueben en este mes el directorio del Fondo Monetario Internacional el préstamo por $4,000 millones que ha solicitado el gobierno ecuatoriano. Así es un aumento estrictamente relacionado a los pedidos del Fondo Monetario Internacional. El FMI tiene esta vieja obsesión que lo viene insistiendo desde el año 2018. Recordemos que fue la causa principal del levantamiento y las protestas del año 2019 y luego del 2022, y siempre ha sido por pedido del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que el gobierno tenga más
dólares, no para invertir en obra pública, sino para pagar la deuda externa. Recordemos la terrible negociación que hizo Richard Martínez en el medio de la pandemia, que negoció la deuda para poder beneficiar a los acreedores, no al pueblo ecuatoriano. Y ahora es el momento que llegó de pagar esa deuda de Richard Martínez, ¿sí? 4 o 5 años después, y ahora la consecuencia de aquello es el aumento de los precios de los combustibles para pagar esa deuda externa negociada por Richard Martínez. No hay que olvidar a estos personajes en la historia. En aquella época, economista, cuando negociaba Martínez y en el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional la concesión de un crédito, una de las condiciones era la reducción del tamaño del Estado, lo cual significaba no solo dejar de invertir en lo público, sino también empezar a desvincular trabajadores del sector público, ¿no? ¿Esta podría ser otra vez una condicionante? Por supuesto, el paquete del Fondo Monetario ya nos lo sabemos de memoria en el Ecuador. El despido de servidores públicos en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el mismo ámbito de la seguridad, el desmantelar las instituciones públicas. Miren las consecuencias que ha tenido gravísimas para nuestro país. La gente se olvida, hablamos de la crisis energética, de la crisis económica, de la crisis de seguridad, pero el país también vive una crisis educativa y del sistema sanitario. Sí, aquí no solo hay que declarar emergencia eléctrica, sino emergencia educativa, porque la situación de nuestro país realmente está en una situación extremadamente precaria, con un abandono escolar más alto del mundo, en términos proporcionales a su población, en parte por la migración y en parte por el abandono al sistema educativo. Con estas tasas de abandono escolar estamos pasando a ser nuevamente de los peores sistemas educativos del planeta. Y eso es obviamente una alerta y una alarma, porque significa que estamos abandonando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y las consecuencias las veremos en 2, 4 años, cuando ellos alcancen la adolescencia y la madurez, y obviamente no estén insertadas en el sistema educativo y no tendrán otra que o migrar o tristemente ser cooptados por el crimen organizado. ¿Qué pasa con el resto de combustibles, economista Arauz? Si subiría la extra, ¿qué pasa con la super? ¿Qué pasa con el diésel? ¿Estos precios también se revisarían? Bueno, nosotros en el Observatorio de la Dolarización también habíamos hecho un análisis histórico sobre este tipo de medidas y no tenemos ahorita certidumbre sobre los otros precios de los combustibles. La información que yo había recibido de manera extraoficial es que la intención, luego de culminar con todo el proceso de aumentos, era que la extra llegue a costar $4.50 el galón y el diésel $3.80. Veamos si el gobierno decide un proceso más paulatino, más gradual, o si lo hacen de forma repentina. No tengo información sobre el gas de uso doméstico, pero al ver que ya aumentaron el gas de uso doméstico, cuando hubo el aumento del IVA, quizás nos dé una indicación de por dónde van también. Ahora, economista, el gobierno probablemente usará como argumento el hecho de que el riesgo país está descendiendo. Si usted nos hace una explicación muy breve de lo que significa que ese riesgo país está descendiendo, quiénes son además los organismos que se encargan de calificar precisamente el riesgo país de estados como el nuestro y en qué condiciones. El riesgo país es un mal término, ¿no? Es un mal término para referirse a lo que se denomina el diferencial de los rendimientos implícitos de los bonos del Estado que cotizan en los mercados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería la tasa que están ganando los especuladores a nivel internacional con los bonos del Estado ecuatoriano? Entonces, mientras Noboa decía, ¿se acuerdan? Que tal vez no iba a pagar la deuda, Noboa decía que no estaba buscando un acuerdo con el fondo, que más bien él no iba a ser fiscalista, ni sé qué, el riesgo país aumentaba. ¿Por qué? Porque los especuladores que tenían bonos de deuda externa pensaban que no iban a recibir el pago y por ende, entre comillas, aumentaba el riesgo país, que no es otra cosa que bajar el precio de los bonos, ¿ya? Y claro, ahora como Noboa se está comportando como Lazo, como los banqueros que él dice criticar, simplemente aumenta el precio de los bonos y baja el riesgo país o llamado riesgo país. ¿Por qué?
porque ya hay más seguridad, más certidumbre de que sí va a pagar la deuda externa. Ese es simplemente el análisis que se hace respecto a el famoso riesgo país, que no es más que el rendimiento de los bonos del Estado ecuatoriano en los mercados internacionales donde operan los especuladores. Ahora, economista Arauz, refiriéndonos a la crisis energética, la Corte Constitucional ya aprobó este estado de excepción que planteó el presidente de la República por la crisis eléctrica. ¿Qué le permite hacer al gobierno este estado de excepción? ¿De dónde más podría obtener recursos para enfrentar esta situación? Mira, Liceña, cuando Noboa expidió ese estado de excepción, la emergencia eléctrica, yo publiqué un mensaje donde era claro que no había ningún justificativo para movilizar a las Fuerzas Armadas a las hidroeléctricas o a la infraestructura hidroeléctrica del país. Era una grosera mentira que se hizo en época electoral y que recientemente, hace 2 días, la Corte Constitucional confirmó, me dio la razón. Dijo la Corte Constitucional, y de hecho en el texto pone un llamado de atención a Noboa por mentir. Creo que nunca habíamos visto eso en el Ecuador. Le dice: señor Noboa, no sea mentiroso, aquí no hay ninguna emergencia en el ámbito de seguridad, ni sabotaje, ni riesgo alguno para la infraestructura eléctrica. Le llama la atención a Daniel Noboa, le dice que no puede incorporar el tema militar con relación a la cuestión eléctrica. Ahora, la Constitución de la República permite que en un estado de excepción, en un asunto de índole económico, cualquier otro, el Estado, en ejercicio de la jefatura del Estado, el presidente de la República, puede adelantar la recaudación de impuestos de los grandes grupos económicos o de quien considere pertinente para suplir las necesidades fiscales en esa emergencia. Y ahora, lamentablemente, el gobierno de Noboa, en vez de proceder a adelantar la recaudación de impuestos de los grandes consumidores de electricidad, que en la contemporaneidad en el Ecuador ahora son las grandes empresas mineras, en vez de proceder de esa manera, más bien decide quitarle recursos a Selec, que es la empresa encargada de la generación eléctrica. Es decir, el mundo al revés. Si es que hay sabotaje, ese es el sabotaje cuando Noboa debita $140 millones a Selec, la empresa encargada de generación eléctrica en el país. ¿Para qué? Para pagar la deuda externa. Economista, y en las actuales circunstancias, con las medidas que usted ha venido comentando hoy con nosotros, ¿qué tan sostenible sigue siendo la dolarización mientras sigamos manejando esquemas como el de este gobierno y el de los 2 anteriores? La dolarización es una decisión política. Evidentemente, en el país la ciudadanía está contenta con la estabilidad que le da el dólar, la previsibilidad, la certidumbre, la posibilidad de programar a largo plazo, pero aquí vemos un gobierno que está tentando permanentemente en contra del bienestar de las familias ecuatorianas, ¿ya? Y si sigue en esa ruta, va a terminar quebrando no solo la dolarización, sino al país entero. Yo sí veo con dolor, con tristeza, cómo los ecuatorianos han decidido, como dice una frase que usan mucho los estadounidenses, votar con los pies, y lo que han hecho es irse del país. En los últimos 2 años tenemos 500,000 de ecuatorianos que han abandonado su patria, que han abandonado su tierra para poder buscar otras oportunidades alrededor del mundo y principalmente en los Estados Unidos. Entonces, la gente está viendo que el país continúa en un camino hacia la quiebra, y es parte de la explicación por la cual tuvimos un aumento sustancial del ausentismo en este proceso electoral de la consulta popular. Aumentaron casi 10 puntos porcentuales el ausentismo, y en gran parte tiene que ver con la migración. Economista Arauz, en otro tema, en la consulta popular, los ecuatorianos en su mayoría eligieron no al tema del trabajo por horas y al arbitraje internacional. No obstante, voceros gubernamentales no han descartado la posibilidad de insistir en el tema a través de la Asamblea Nacional. La propia legislatura se lista a tratar un proyecto de reforma al Código
laboral en el que se incluye el trabajo por horas, planteado de diferente manera, pero finalmente trabajo por horas. ¿Qué opinión le merece que se insiste en temas que ya han sido negados por la ciudadanía? Mira, me parece una burla a la democracia. Vemos nuevamente un berrinche de un niño rico, caprichoso, que quiere salirse con las suyas a pesar de tener al pueblo ecuatoriano expresamente en contra con relación a esas dos propuestas. En el caso de los arbitrajes, en acuerdo con el gobierno canadiense, tristemente, en el Tratado de Libre Comercio que lo están negociando y que lo van a terminar de forma express, incluyen nuevamente el arbitraje internacional, porque es un pedido de las empresas mineras y de la Bolsa de Toronto, que recibe inversión de capitales de todo el mundo para poder impulsar la extracción minera en otros países y en el Ecuador, y en donde están involucradas las empresas de la familia del presidente Noboa. Entonces, por eso vemos con claridad que va a seguir impulsando el tema del arbitraje, y ojalá la Asamblea, la Corte Constitucional y el pueblo ecuatoriano se pare firme y diga que no va a permitir el arbitraje luego de que se ha pronunciado contundentemente. Además, hay que evitar el pago a Chevron, que serían por sobre los 4.600 millones de dólares. El país finalmente cuenta ya con una decisión del pueblo ecuatoriano para negarse a semejante barbaridad, que eso sí ocasionaría un daño irreparable a la dolarización ecuatoriana y a la economía de nuestra gente. Y en el lado del trabajo por horas, mira, esto también es un pedido del Fondo Monetario. El FMI quiere aplicar en el Ecuador una estrategia denominada la devaluación interna. Y les pido a todos, por favor, que investiguemos qué es la devaluación interna. Busquen en el Google, busquen en los papers académicos qué es la devaluación interna. No es otra cosa que precarizar el trabajo para que en países dolarizados o que no tienen moneda propia, como no pueden devaluar la moneda, busquen la forma de precarizar el trabajo para que lo que se llama la remuneración efectiva de la ciudadanía disminuya. Entonces, ese es el objetivo, bajar los sueldos reales de la gente, bajar el poder adquisitivo, para de esa manera disque ser más competitivos. Entonces, es gravísimo lo que está viviendo el país con estas amenazas de la ministra del Trabajo de querer implementar el acuerdo del ministerial para establecer el trabajo por horas, a pesar de que ha quedado prohibido en la Constitución y con una mayoría abultadísima del 70% de los ecuatorianos que se oponen a ese esquema. Economista, yo quisiera una reflexión suya sobre dos temas que han sido también materia de noticia durante los últimos días en el país. El uno, el anuncio de el presidente del directorio del IES de que a su criterio, a criterio de él, es necesario para que la seguridad social sea sostenible en el tiempo, incrementar el año y las aportaciones, los años y las aportaciones de los afiliados. Por un lado eso, tema de seguridad social, el riesgo que corre justamente la seguridad social, fondo de pensiones, etcétera. Y lo otro, los hermanos William y Roberto Isaías en los últimos días han ido silenciosamente y bajo la complicidad de la propia función judicial recuperando los bienes que les fueron incautados en el 2008 durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué decir sobre estos dos temas? Mira, sobre el tema de los banqueros Isaías es ya la podredumbre, ¿no? Tenemos una función judicial que ha sido maniatada, manipulada, corrompida en sucesivas ocasiones, incluyendo en el gobierno de Lazo y ahora en el gobierno de Noboa, para, por supuesto, satisfacer estas ambiciones desmedidas de fortuna de los banqueros como los Isaías, ¿no? No podemos olvidar que comparten el lugar donde esconden sus fortunas con el expresidente Guillermo Lazo, y sabemos que tienen vínculos también a través de el abogado Ricardo Noboa, que quiso ser árbitro del CIADI de Guillermo Lazo. Aquí hay una conspiración efectivamente demostrada en contra del Estado ecuatoriano, en contra del pueblo ecuatoriano, para favorecer a los banqueros Isaías. Realmente es indignante, no sé, creo que todos los ecuatorianos compartimos esa indignación, pero lamentablemente son esas élites oscuras y corruptas quienes están actualmente en el poder y específicamente al mando del Poder Judicial. La estadía de María Josefa Coronel en el Consejo de la Judicatura en el Guayas fue específicamente
específicamente para viabilizar la devolución de los bienes incautados a partir del 2008 a los banqueros Isaías. Eso debería darle vergüenza a todo el país y por supuesto a la gente que estuvo a cargo de esta manipulación y corrupción de la justicia, en la que escondieron, ¿cierto?, a través de la persecución a la Revolución Ciudadana, a los correístas, al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass, para poder armar la cortina de humo y cuyo objetivo real era devolver estos bienes incautados a los Isaías. Sobre el tema de la seguridad social, Alexis, esto también ha sido cantado, pero si en campaña lo dijimos recurrentemente, que el propio plan de gobierno de Noboa decía que quería aumentar la edad de jubilación, y ahora él se confirma en ese hecho. En campaña, sin embargo, a pesar de que estaba escrito, en sus declaraciones verbales, en sus discursos, él decía, no voy a aumentar la edad de jubilación, mintiendo descaradamente al pueblo ecuatoriano, así como dijo que iba a bajar el precio de los combustibles, mintiendo descaradamente, así como dijo que iba a bajar el IVA, mintiendo descaradamente, y ahora los ecuatorianos tienen que enfrentar esa consecuencia. Pero quizás lo más triste es que los ecuatorianos bien adentro sabían que eran mentiras, pero igual decidieron creer en esas ofertas tremendamente engañosas. Economista Arauz, para finalizar, usted mencionaba que en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá se puede nuevamente camuflar, dijo usted, la intención de volver al tema de los arbitrajes. ¿Cómo se realizaría cómo se realizaría esto? O sea, ¿cómo en un tratado de libre comercio se puede nuevamente volver a un tema que fue rechazado en la consulta popular? Mira, el TLC con Canadá tiene lo que se llaman 28 mesas o capítulos que se negocian. Uno tiene que ver sobre agricultura, otro tiene que ver con normativa industrial, otro sobre compra pública, comercio electrónico, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y una de esas 28 mesas tiene que ver con las inversiones. En el capítulo de inversiones del TLC se establece lo que se denomina la protección a las inversiones, que no es otra cosa que otorgar impunidad corporativa al capital transnacional, y en ese capítulo de inversiones se incluye la solución de controversias inversionista-Estado, en donde solo los inversionistas canadienses podrían enjuiciar al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano no podría enjuiciar a las empresas canadienses. Es ahí donde se establece el arbitraje internacional, es ahí donde buscaban, ¿cierto?, la autorización de la derogatoria del 422 de la Constitución en la consulta popular para poder firmar estos acuerdos. Ahora, a pesar de la prohibición, van a intentarlo nuevamente, van a argumentar de que el artículo 422 no incluye esa prohibición, van a solicitar nuevamente una interpretación a ese artículo en el proceso de la suscripción del acuerdo, como ya lo intentó el gobierno de Lazo con el TLC con Costa Rica. Afortunadamente, en esa ocasión, la Corte Constitucional lo rechazó con 5 votos a 4, pero ahora Canadá ejercerá una presión mucho mayor porque en este caso se tratan de las empresas mineras que involucran a la familia del presidente Noboa. Así que muy atentos, ecuatorianos y ecuatorianas, ni siquiera debemos permitir que haya esa mesa de inversiones en la negociación del TLC con Canadá. Solo se deberían negociar partidas arancelarias, solo se debería negociar la cuestión fitosanitaria, sanitaria, y no nada que ver con el tema de las inversiones y de la protección de inversiones con arbitraje internacional.